Hola chicos, ¿cómo les va? Disculpen en primer lugar la tardanza, la verdad que tuvimos una semana bastante complicada, pero bueno, el objetivo un poco de esto es darle un cierre al estudio de Romanos, sí, que venimos viendo desde agosto del año pasado, pero también es de alguna manera eh, saber cómo están, ¿sí? Tener algún tipo de feedback de parte de ustedes. Y bueno, basta con un mensajito de texto, un llamado, un audio, lo que quieran, un correo electrónico, ¿sí? Lo que nos quieran compartir, pero bueno, básicamente saber cómo están pasando este tiempo de cuarentena. Sé que algunos de ustedes están trabajando parcialmente algunos días, otros no, pero por ahí algunos sí. Y bueno, más que nada también poder entender que este tiempo de crisis nos da también la oportunidad de ver qué es lo que Dios está queriendo hacer en medio de esta situación. Y algo que es bueno que nosotros como jóvenes podamos ir pensando es el día después de la cuarentena, ¿no? Eh, lo que llaman, hoy están hablando de la nueva normalidad, aquello que va a ser normal el día después de la cuarentena. Pero bueno, esto es más o menos un poco lo que eh, a modo introductorio. Ahora sí, centrándonos en la carta a los romanos, eh, vamos a, a ver si, vamos. En primer lugar, sí, una breve introducción. En cuanto al autor, no hay prácticamente dudas de que lo haya sido Pablo. En los primeros versículos él se presenta así como el autor de la carta. Eh, que por cierto es una carta extensa al lado de otras cartas que Pablo ha escrito a otras iglesias. En cuanto a lugar y fecha, ¿sí? Como ustedes verán ahí en la presentación, es muy probable, dado lo que, para no entrar demasiado en detalles en esto, que se haya escrito entre el año 55 y 57 después de Cristo, en un lapso de aproximadamente 3 meses que Pablo estuvo en Grecia, ¿sí? Visitando iglesias de las diferentes ciudades de Grecia, particularmente en la ciudad de Corinto. A esto se arriba, varios comentaristas llegan a la conclusión de que esto se arriba a partir de cruzar la información de lo que se contiene en la carta a los Corintios, más lo que dice la carta a los romanos y el contenido del libro de Hechos, que siempre es importante para poder cotejar los eventos, ¿sí? En cuanto al propósito ministerial, ¿sí? No hay que perder de vista que Pablo sigue recorriendo las iglesias en busca de una colecta, de una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y en segundo lugar, debemos también tener en cuenta que Pablo está queriendo realizar un viaje misionero a España, ¿sí? Pero si él sigue teniendo base en Antioquía, como solía tener, es una distancia muy lejana de España para que sea de centro misionero hacia España. Sino, entonces, un poco el objetivo de escribirle a la iglesia en Roma, iglesia que él no conoce en cuanto a que no fue fundada por él, no es fruto de su trabajo, es poder tratar de encontrar esta ciudad, este lugar, o esta iglesia para que sea un centro misionero de envío de Pablo hacia España, o sea, buscar la colaboración en este proceso en el cual Pablo estaba queriendo llegar a España, claramente no llega a España. Por otro lado, tenemos un propósito pastoral y doctrinal, ¿sí? En la carta a los romanos, o por lo menos en el escrito. ¿Por qué? Vemos una carga pastoral en Pablo por sus amigos y hermanos en Roma,
¿sí? Que le informan periódicamente cómo estaban las cosas allí. Ahí lo tenemos a Aquila y a Priscila. Pablo se refiere a ellos y habla de ellos y recibe información de ellos en cuanto a lo que está sucediendo con la iglesia en Roma. Y también hay una carga pastoral a la hora de querer establecer y explicar a la iglesia en Roma, una iglesia, como le decíamos, que no fue fruto del trabajo de Pablo, este principio universal del Evangelio y no exclusivo hacia los judíos. Y esto es muy importante porque la iglesia en Roma está formada por judíos, pero también está formada por griegos y claramente romanos. Entonces, digamos, esta apertura del Evangelio hacia todos, ¿sí? Es un poco la carga pastoral que Pablo trata de transmitir en esta carta. Algunos comentaristas brevemente hablan de esta carta que bien podría ser un tratado teológico porque va enumerando una serie de temas teológicos, va tocando una serie de temas teológicos y la extensión de la carta, lo que sería el cuerpo de la carta, es larga. Entonces, no podemos afirmar que sea un tratado teológico, dado que este escrito, esta epístola, contiene todos los elementos de las típicas cartas de la época. Esto es el encabezado, un saludo, una bendición, un contenido, ¿sí? O cuerpo de la carta, algunas conclusiones a las que arriba, y saludos a personas particulares o a la iglesia o el destinatario en general. Todos estos elementos están en el escrito a los romanos. Por eso es que esta no deja de ser una carta. Bien, vamos a adentrarnos ahora en algunas afirmaciones. Yo, para no cansarnos, ni yo ni a ustedes, vamos a probablemente estar subiendo 2 videos. Una primera parte que es esta, ¿sí? Y una segunda parte con el resto del desarrollo del resto de las afirmaciones para que, si quieren, lo puedan ver en 2 partes, en 2 momentos diferentes, ¿sí? Bien, en cuanto a las afirmaciones, la primera de ellas es que todos somos culpables ante Dios. Esto lo podemos ver en la primera parte de la carta a los romanos, capítulo 18, versículos 18 al 23, encontramos que en el versículo 18 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Sí? La expresión de ira de Dios aparece, ira de Dios aparece solamente en este texto, en este versículo. En cambio, la palabra ira sola, sin el acompañamiento de Dios, aparece unas 8 veces más, pero en todos los casos está referido a la ira divina. Y bueno, algo natural es que como seres humanos hablar de la ira de Dios nos causa rechazo o nos genera, digamos, una sensación contradictoria, ¿no? En cuanto de cómo un Dios que es 100% amor pueda tener ira. Pero bueno, lo que hay que entender o lo que hay que cambiar es el enfoque en cuanto al concepto de ira, ¿sí? De hecho, en el ser humano la ira es un sentimiento o una emoción noble. Nosotros normalmente la ira la asociamos a una reacción violenta, una reacción agresiva, muchas veces egoísta, fuera de cordura, pero la ira, ¿sí? Debe ser entendida, como les decía, o debe representar, ¿sí? Esa indignación que el hombre tiene ante el mal que existe en la sociedad. Entonces, bajo este paraguas o este concepto de ira, hablar de la ira de Dios está señalando que Dios no se mantiene pasivo
respecto al pecado, o sea, respecto a la maldad que hay en su creación. Por eso es que el término de la ira indica la oposición firme y efectiva de Dios hacia el mal. No hacia los pecadores, sino hacia el pecado. ¿Sí? Entonces, más que una emoción, la ira es una actividad divina. ¿Sí? Es parte de lo que Dios es, la resistencia de Dios al pecado. ¿Sí? A veces se ha pensado que esta ira, como le decía, se opone a su amor. Pero si creo que todos nosotros podemos concluir en que existe el bien y existe el mal. ¿Ok? Dios no podría amar el bien si no odiara el mal. Entonces es que estas dos actitudes son tan inseparables que deben tener los dos sentimientos o ninguno de los dos. Entonces, tengamos en cuenta que todos somos culpables ante Dios en tanto a que Dios muestra su ira en oposición al pecado. En segundo lugar, dice el versículo 19 que ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Versículo 20, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Esto es su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Bien, a la luz de la revelación que hayamos recibido, si esto también lo hemos hablado en clase, ya sea a través de la manifestación de estas características invisibles de Dios o a través del conocimiento del nombre de Jesús, ¿sí? Es que todos hemos accedido al conocimiento de Dios y de su oposición hacia el pecado. En la palabra, en esta carta, en el texto de los Romanos, encontramos que Pablo habla de que Dios puso en el corazón del hombre este reconocimiento de lo que de lo bueno, lo malo y lo que a Dios no le agrada. Ahora, debemos tener en cuenta que, dado que somos pecadores, el hecho de ser pecadores nos pone como enemigos de Dios en cuanto a su ira, ¿sí? En cuanto a la manifestación de no pasividad respecto al pecado. Entonces, nosotros, a diferencia de Dios, respecto a los pecados, somos pasivos, no le damos importancia, nosotros le damos diferentes categorías, pero Dios no puede mantenerse como si nada sucediera. Entonces es importante que entendamos, en primer lugar, que todos somos culpables ante Dios. Nadie, como decía Juan en su momento en la clase, nadie tiene excusa de no haber conocido esto. Otra verdad que vamos a afirmar, las consecuencias de vivir a espaldas de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 1:24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Cuando decidimos vivir a espaldas de Dios, entonces Él permite que tanto vos como yo hagamos con nuestra vida lo que se nos ocurre. ¿Sí? Vivir a espaldas de Dios implica, ¿sí?, que vamos a vivir y vamos a hacer todas aquellas cosas vergonzosas que deseábamos en nuestro corazón. Fíjese qué interesante esto, ¿sí? El vivir a espalda de Dios implica que en el deseo de nuestro corazón hay cosas que son vergonzosas, hay cosas que no solamente no le agradan a Dios, sino que probablemente si debiéramos exponerlas, nos daría vergüenza a nosotros poder confesarlas. Ahora, vivir a espalda de Dios implica que en nuestro corazón están esas cosas. Dice la primera parte del versículo 25, Romanos 1, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Esto también lo hablamos, toda verdad que no sea de Dios es una mentira. ¿Sí? Vivimos en el tiempo posmoderno en donde vos tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, pero
digamos, lo que debatimos muchas veces son puntos de vista de una misma realidad. Entonces, toda verdad que no sea de Dios la debemos tomar como mentira. ¿Cuántas veces buscamos racionalizar, ¿no? Y a fin de cuentas de poder decir que nuestras acciones son correctas. Pero no hacemos otra cosa más que retorcer esa verdad, ¿sí? Nos volvemos presos de nuestras propias mentiras. Y la segunda parte, versículo 25, dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Chicos, esto nos pasa a menudo, ¿sí? Cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, eso se convierte en idolatría. Entonces, una de las consecuencias de vivir a espalda de Dios es poner nuestra mirada en otra cosa. Fíjense la imagen física de esta afirmación. Si yo vivo a espalda de Dios, quiere decir que yo dejo de mirar a Dios y empiezo a mirar otra cosa. Hay otra cosa que se convierte en objeto de mi adoración. Hay otras cosas que se convierten en objeto de mi deseo. Y en lugar de desear más de Dios, en lugar de desear adorar a Dios, ¿sí? Empiezo o tengo el deseo de ir tras otras cosas, que no necesariamente son malas, ¿sí? Por eso a veces, más que malas, son cosas que satisfacen nuestro propio ego o nuestros propios caprichos, ¿sí? O puede ser algo que claramente es pecado. Pero en términos de que nosotros le damos la espalda a Dios, ya estamos en pecado. Y esto es importante que también lo podamos comprender. Bien. Y el último temita que toco en esta primera parte del video, es respecto de la justicia de Dios. Esto lo hablamos en clase también y también lo hemos debatido, ¿no? Dios es, y porque muchas veces es incomprensible, Dios, como dice ahí la presentación, es 100% justo y 100% amor. Es decir, que la lógica de Dios y la normalidad de Dios no sigue nuestros criterios, y esa justicia de Dios se manifiesta en que no se mantiene inmóvil ante el pecado. O sea, Dios es justo porque no es pasivo al pecado. O sea, su ira hace que no se mantenga pasivo al pecado. Y va a juzgar a todos por igual, seamos o no seamos, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, tanto para judíos como para griegos, o sea, para ese remanente de Israel, como aquellos que hemos recibido la palabra a partir de la expansión del Evangelio. Es importante que entendamos que la justicia de Dios va de la mano del amor y de la gracia de Dios. Si tienen su Biblia, me gustaría que busquen Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4, yo lo voy a leer en la versión NTV. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjense cómo esa misma justicia de Dios va de la mano con la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios, la tolerancia de Dios, esa paciencia que Dios manifiesta, ¿sí? Tiene como fin que nosotros podamos arrepentirnos, tiene como fin que nos acerquemos a Dios ya no con temor por el juicio, sino por ese amor con el que Él espera que lleguemos a Él. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que debemos dejar de tener en cuenta los pecados que cometemos y dejar de sentirnos culpables por ellos? No. Lo que esto quiere decir es que Dios ejecuta su justicia, que Dios es todo el tiempo justo, pero
con ese amor, con esa paciencia, con esa tolerancia que tiene para con nosotros, Él busca que nos arrepintamos, Él busca que abandonemos el pecado o las situaciones de pecado que se ha vuelto habitual en nuestra vida. Bien, hasta aquí la primera parte de este resumen del libro Romanos. Espero que no se hayan dormido, no se hayan aburrido, y bueno, vamos a seguir en un próximo video que voy a estar subiendo en breve con la parte final del libro de la Carta a los Romanos. Espero que estén bien, cualquier duda que tengan, escriban, me mandan un audio, a mí, a Juan, nos pueden llamar tranquilamente, y bueno, como les decíamos, todos estos papers que le estuvimos pasando de las clases, que no buscan reemplazar la clase presencial, ni mucho menos, sino que lo que tratamos es de mantener un contacto. El mandarle la clase es una excusa para saber algo de ustedes, saber que están bien, y bueno, poder estar a disposición para lo que necesiten, y que dentro de nuestras posibilidades podamos estar con ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.